El gran salón del Consejo Galáctico brillaba con luces de todos los colores. Miles de delegados de cientos de especies llenaban la enorme cámara. Vestían sus mejores galas y mostraban sus expresiones más orgullosas. Hoy era un día de celebración. El gran canciller Morod se encontraba en la plataforma central. Su piel gris se tensaba sobre su cráneo mientras sonreía a la multitud reunida. Tras él, una pantalla holográfica mostraba el símbolo giratorio del Consejo. 3 anillos rodeaban una sola estrella. «Hace 4000 años», anunció Morit, y su voz resonó por todo el salón. Nuestros antepasados tomaron una decisión difícil. Limpiaron un mundo de contaminación biológica. Protegieron la galaxia de una amenaza que podría habernos destruido a todos. Hoy honramos su sabiduría. La multitud aplaudió. Los delegados de los RE, los Borean, los Melax y docenas de otras especies aplaudieron con sus manos, tentáculos o cualquier extremidad que poseyeran. El sonido resonó como un trueno. El embajador Vela de la nave no aplaudió. Se encontraba cerca del fondo del salón, sus escamas azules reflejando la luz mientras observaba la celebración con ojos preocupados. Era joven para ser diplomática, apenas llegaba a los 100 años, pero había leído cosas en los viejos archivos, cosas que no concordaban con las bonitas palabras del canciller. La historia oficial lo llamaba la purificación. Los registros decían que la Tierra era un mundo deshabitado, lleno de organismos peligrosos. El Consejo la había esterilizado para la seguridad de todas las especies, una acción triste pero necesaria. Pero Vela había encontrado otros registros, más antiguos, registros que hablaban de ciudades, arte y música, registros que mencionaban algo llamado humanidad. Había intentado preguntar a sus superiores sobre estos registros. Le dijeron que olvidara lo que había visto. Le dijeron que algunas preguntas era mejor no hacerlas. Le dijeron que la curiosidad podía acabar con carreras. Vela no lo había olvidado. La celebración continuó a su alrededor. Los sirvientes llevaban bandejas de comidas y bebidas exóticas. Los músicos interpretaban canciones de triunfo y paz. Los delegados reían y se felicitaban mutuamente por 1000 años de armonía galáctica. Entonces las luces parpadearon. Al principio, nadie se dio cuenta. La música seguía sonando. Los delegados seguían hablando. Pero las luces parpadearon una y otra vez, y entonces todas las pantallas de la sala se apagaron. El canciller Morad dejó de hablar. Su sonrisa se desvaneció mientras miraba a su alrededor confundido. Los agentes de seguridad corrieron hacia la plataforma, con las armas desenvainadas. Una sola imagen apareció en cada pantalla. Era una esfera azul y verde, hermosa y brillante contra la oscuridad del espacio. Vale la reconoció de los registros prohibidos. Era la Tierra. Entonces la imagen cambió. El azul y el verde se convirtieron en rojo y naranja. El fuego se extendió por la superficie como una enfermedad. Los océanos se evaporaron. Los continentes se agrietaron y ardieron. En minutos, la hermosa esfera se convirtió en una roca muerta, gris y silenciosa. Una voz habló por los altavoces de la sala. Era tranquila y clara, hablando en perfecto estándar galáctico. Recordamos. La multitud estalló en caos. Los delegados gritaron y se abrieron paso hacia las salidas. Los agentes de seguridad gritaron órdenes que nadie obedeció. El canciller Morat exigió explicaciones que nadie pudo dar. Vela se quedó inmóvil en medio del pánico. El corazón le latía con fuerza, pero no corrió. Observó la imagen del mundo en llamas y pensó en los registros que había encontrado. Los registros que mencionaban 8.000 millones de vidas. El caos duró casi una hora antes de que el Consejo restableciera el orden. Los equipos de seguridad registraron el edificio, pero no encontraron intrusos. Los expertos técnicos examinaron los sistemas, pero no encontraron evidencia de piratería. El mensaje había venido de la nada, o mejor dicho, había venido de todas partes. Los informes inundaron el espacio del Consejo. Cada mundo, cada estación, cada nave había recibido la misma transmisión al mismo tiempo. La imagen de la Tierra en llamas, las palabras que recordamos. Nada más. El canciller Morod convocó una sesión de emergencia del Consejo Interno. Las 12 especies más poderosas se reunieron en una cámara sellada en las profundidades del gran salón. Vela no fue invitada, pero su superior, el consejero anciano Dren, la trajo consigo para tomar notas. Esto es claramente un engaño, declaró el almirante Torvax del ejército boreano. Su corpulenta figura llenó su asiento mientras agitaba la mano con desdén. Algún grupo terrorista intenta asustarnos. Deberíamos ignorarlo.
Ignorar una transmisión simultánea a todos los sistemas del espacio de consejo, respondió la ministra llena de Melax. Sus numerosos ojos parpadearon al unísono mientras hablaba. Eso requeriría una tecnología muy superior a la que poseemos. Esto no es una provocación de aficionados. ¿Entonces qué es?, exigió el canciller Morad. La especie que vivía en ese mundo está extinta. Nos aseguramos de ello hace 1000 años. El lápiz de Vela se congeló sobre su tableta. Nunca había oído a nadie admitir tan claramente que la Tierra había estado habitada. Miró a su alrededor, pero nadie más pareció sorprendido por las palabras del canciller. Quizás no fuimos tan minuciosos como creían nuestros antepasados, dijo el anciano Dren en voz baja. Había rumores en aquel entonces. Una nave colonial que escapó de bloqueo. Nunca se confirmó. Rumores y mitos, se burló el almirante Tobax. Incluso si algunos humanos hubieran sobrevivido, habrían muerto en el vacío. No tenían capacidad para volar más rápido que la luz. Su tecnología era primitiva. Su tecnología era primitiva desde hacía miles de años. La ministra Jenna corrigió. Mucho puede cambiar en un tiempo así. La discusión continuó durante horas. Val grabó cada palabra. Su mente se llenaba de preguntas. ¿Por qué Consejo había destruido la Tierra? ¿Qué amenaza representaba la humanidad? Y si algunos humanos habían sobrevivido, ¿qué querían ahora? Las respuestas llegaron 3 días después. Una nave apareció en el límite del espacio de Consejo. Surgió de una región de vacío donde ninguna nave había viajado jamás, donde era imposible que existiera vida. Era pequeña, apenas más grande que una lanzadera, y su diseño no coincidía con nada en los registros del Consejo. Una flota de patrullas se movió para interceptarla. 12 cruceros pesados rodearon la diminuta nave, con sus armas listas y preparadas. La nave no huyó, no luchó, simplemente flotó en el espacio, silenciosa e inmóvil. Cuando el comandante de la patrulla exigió la identificación, la nave transmitió un solo mensaje. Las mismas palabras que habían resonado por el gran salón. Recordamos. Luego desapareció. Las naves de patrulla lo registraron todo. Sus sensores no mostró ninguna señal de salto, ni rastro de curvatura, ni rastro de ningún método de propulsión conocido. La nave simplemente dejó de existir en un lugar y comenzó a existir en otro. Sus instrumentos no pudieron explicarlo. Sus científicos no pudieron explicarlo. Sus almirantes no pudieron explicarlo. Aparecieron más naves durante las semanas siguientes. Aparecieron en órbita alrededor de los mundos del Consejo, en las vías de tráfico entre sistemas, en los espacios vacíos donde nadie se atrevía a mirar. Nunca atacaron. Nunca se comunicaron más allá de esas 2 palabras. Simplemente observaron. Y el Consejo comenzó a entrar en pánico. Vela aprovechó el caos para profundizar en los archivos prohibidos. Encontró registros que habían estado sellados durante milenios, documentos que contradecían todo lo que le habían enseñado. La verdad era más desagradable de lo que había imaginado. La Tierra no había estado deshabitada. 8.000 millones de humanos habían vivido allí. Habían construido ciudades, naves y sueños. Habían alcanzado las estrellas con esperanza y curiosidad. Y cuando se encontraron con el Consejo, se les ofreció una opción: rendirse o morir. El Consejo había descubierto algo valioso bajo la superficie de la Tierra, un mineral que podía revolucionar más rápido que la velocidad de la luz. Había exigido que la humanidad entregara su mundo y aceptara la servidumbre permanente. Los humanos se negaron, así que el Consejo los quemó. Val se sentó sola en el archivo, rodeada de los fantasmas de 8.000 millones de almas asesinadas. Ahora entendía por qué los ancianos le habían dicho que no hiciera preguntas. El Consejo Galáctico no se basaba en la sabiduría y la cooperación. Se basaba en el genocidio. Pensó en las extrañas naves que observaban desde la oscuridad. Pensó en el mensaje que portaban y comprendió que 1000 años era mucho tiempo para esperar justicia. A la mañana siguiente, Vela solicitó una reunión con el anciano Dan. Le mostró lo que había encontrado. Esperaba que se sorprendiera. En cambio, parecía cansado. «Lo sé», dijo en voz baja. «Siempre lo he sabido. Mi antepasado estaba en el Consejo cuando se votó. Votó que sí». «¿Cómo puedes vivir con eso?», preguntó Vela diciéndome que era necesario. «Creyendo las mentiras que les contamos a nuestros hijos. Fingiendo que el pasado no importa». Suspiró y miró los registros en la tableta de Vela. «Pero el pasado siempre importa. Y ahora ha vuelto para recordarnos que aquella noche la flota más grande de la historia galáctica
Reunidas en el límite del espacio de consejo, 3.000 naves de guerra de todas las especies miembros formaron un muro de metal y fuego. Esperaron al enemigo que acechaba en el vacío. No esperaron mucho. Una luz apareció en la oscuridad. Luego otra, luego 1000 más. Naves emergieron de la nada, llenando el espacio vacío como estrellas naciendo. Eran enormes, cada una más grande que cualquier cosa que el Consejo hubiera construido jamás. Sus cascos eran negros y lisos, y no portaban armas visibles, pero su número era incontable. La flota del Consejo mantuvo su posición, esperando órdenes. La flota enemiga permaneció inmóvil, esperando algo más. Entonces, una sola nave avanzó desde la línea humana. Era más pequeña que las demás, casi delicada en su diseño. Transmitió un mensaje a la flota del Consejo, a los mundos observadores, a cada rincón de la galaxia. Hace 4.000 años, quemaron nuestro mundo. Hace 4.000 años, asesinaron a 8.000 millones de los nuestros. Hace 4.000 años, crecieron y nos habían borrado de la existencia. Se equivocaron. Sobrevivimos. Crecimos. Recordamos. Y ahora hemos regresado. No para la guerra. Todavía no. Hemos regresado a Azuka. 4000 años antes, una nave llamada Éxodo flotaba a la deriva por el espacio vacío entre las estrellas. No era una nave de guerra, ni una nave de exploración. Era una nave colonial construida para llevar a 3000 humanos a un nuevo hogar en un mundo distante. Había dejado la Tierra 6 meses antes de que llegara la flota del Consejo. La capitana Mayachin estaba de pie en la plataforma de observación y vio morir su mundo natal. La distancia era demasiado grande para ver los detalles. La Tierra era solo un punto brillante entre millones de otros puntos. Pero los sensores de la nave decían la verdad. Mostraban las armas del Consejo disparando. Mostraban los océanos hirviendo. Mostraban la atmósfera quemándose en el espacio. Mostraban 8.000 millones de signos de vida convirtiéndose en cero. Maya tenía 32 años. Tenía un esposo en la Tierra. Padres, amigos, toda una vida que ahora era ceniza y recuerdo a su alrededor. Otros miembros de la tripulación observaban en silencio. Algunos lloraban, algunos gritaban, algunos simplemente miraban las pantallas con ojos vacíos. Ninguno de ellos podía apartar la mirada. Capitán, dijo su primer oficial con voz hueca. ¿Qué hacemos? Maya no respondió. ¿Qué respuesta podía dar? Su mundo había desaparecido. Su especie estaba casi extinta. Eran 3.000 almas en una caja de metal, a la deriva en una oscuridad infinita sin ningún lugar a dónde ir. El Consejo los cazaría. Ella lo sabía. No permitirían que sobrevivieran testigos. Cada nave, cada estación, cada humano en cualquier lugar sería rastreado y destruido. El Consejo quería borrar por completo a la humanidad. Maya miró el punto que había sido la Tierra. Sintió algo frío y duro formándose en su pecho. No era dolor. El dolor vendría después. Esto era algo más. Algo que tardaría 1000 años en florecer por completo. Pon rumbo al vacío, dijo en voz baja. Llévanos donde nadie nos seguirá. Llévanos donde nadie nos encontrará. El vacío pidió su primer oficial. No hay nada allí. Ni estrellas, ni planetas, ni recursos. Quizás muramos, asintió Maya. Pero si morimos en el vacío, moriremos libres. Y si vivimos, hizo una pausa, viendo cómo la última luz se desvanecía de su mundo natal. Si vivimos, recordaremos. Y un día, regresaremos. El Éxodo se alejó de la galaxia que había asesinado a sus creadores. Voló hacia la oscuridad entre galaxias, hacia el vacío que ninguna especie había explorado jamás. Voló hacia la nada, llevándose todo lo que quedaba de la humanidad. El viaje casi los mata. El vacío era de una vacuidad que la mente humana apenas podía comprender. Sin estrellas significaba sin luz, sin calor, sin radiación que generara energía. Los reactores de la nave funcionaban constantemente solo para mantener vivos a los pasajeros. La comida escaseaba. El agua tenía que reciclarse una y otra vez. La gente moría por enfermedades, accidentes, simplemente por desesperación. Pero no se rindieron. Mayachin se convirtió en más que una capitana en aquellos primeros años. Se convirtió en un símbolo. Caminaba por la nave todos los días hablando con los pasajeros, animando a los cansados, reconfortándolos, los afligidos. Les contó historias sobre la Tierra. Ellos prometieron contar esas historias a sus hijos.
Ella convirtió la memoria en un deber sagrado. Quieren que desaparezcamos, decía en sus discursos. Quieren que nos desvanezcamos en la nada, olvidados y sin amanecer. No les daremos esa satisfacción. Sobreviviremos, creceremos, recordaremos cada nombre de cada alma que asesinaron, y les llevaremos esos nombres de vuelta. La primera generación nacida en el Éxodo creció escuchando estas palabras. Crecieron con los nombres de los muertos. Crecieron sabiendo que en algún lugar detrás de ellos, a través de la distancia imposible, yacían las cenizas de un mundo que nunca verían. Crecieron enojados, pero Maya les enseñó a controlar esa ira. Les enseñó que la venganza sin poder era solo suicidio. Les enseñó a ser pacientes, a planificar, a construir. Les enseñó que 1000 años no era demasiado tiempo para esperar la justicia. Ella no vivió para ver esa justicia. Ningún humano de su generación lo hizo. Pero sentaron las bases. Descubrieron nuevas ciencias en el vacío. Aprendieron secretos que la galaxia abarrotada nunca había encontrado. Construyeron nuevas naves con materiales que inventaron. Extendieron sus vidas mediante tecnologías que crearon. Se fortalecieron en la oscuridad, invisibles e insospechados. Pasaron generaciones. El Éxodo se convirtió en una flota. La flota se convirtió en una civilización. Ciudades flotaban en el vacío, impulsadas por estrellas que llevaban consigo. Miles de millones de humanos vivieron, trabajaron y soñaron en el espacio entre galaxias. Y nunca olvidaron. Cada niño aprendió los nombres. Cada adulto cargó con el peso. El monumento, lo llamaron, una recreación holográfica perfecta de la Tierra construida con cada fragmento de información que el Éxodo había guardado. Se podía caminar por ciudades que ya no existían. Se podían ver los rostros de personas que llevaban milenios muertas. Se podía pararse en playas que se habían evaporado y contemplar cielos que habían ardido. El monumento era tierra sagrada. Ningún humano podía visitarlo sin llorar. Pero no todos los humanos estaban de acuerdo en qué hacer con su dolor. Algunos querían venganza inmediata. Construyeron armas capaces de destrozar planetas, tecnologías que hacían que las flotas de consejo parecieran juguetes. Querían regresar a la galaxia y quemarlo todo como la Tierra había sido quemada. Otros querían olvidar. Argumentaban que la humanidad debía construir una nueva vida en el vacío, abandonar la galaxia para siempre. ¿Por qué arriesgarlo todo por venganza contra especies que habrían muerto mucho antes de su llegada? Que el pasado quedara en el pasado. El debate se prolongó durante siglos. Casi estallaron guerras entre las facciones. La frágil unidad que Maya Chen había construido amenazaba con convertirse en caos. Entonces, una mujer llamada Kira Chen se levantó para hablar. Era descendiente directa de Ma, nacida 3000 años después de que el Éxodo huyera de la Tierra. Había dedicado su larga vida al estudio de la historia, leyendo cada registro, viendo cada grabación de los discursos de Mia. Comprendió lo que su antepasado realmente había deseado. La venganza no es suficiente, dijo Kira a los líderes reunidos. Nuestros antepasados no sobrevivieron al vacío solo para que pudiéramos convertirnos en asesinos. Sobrevivieron para que pudiéramos ser testigos, para que pudiéramos llevar la verdad a una galaxia olvidada, para que pudiéramos hacerles ver lo que hicieron. ¿Y entonces qué exigía el líder de la facción vengadora? Que les mostráramos la verdad y se disculparan. Nos damos la mano y olvidamos a 8,000 millones de muertos. No, respondió Kira. Les mostramos la verdad y los vemos vivir con ella. Les hacemos recordar por el resto de su existencia. Nos aseguramos de que lo que nos hicieron nos defina para siempre. La muerte es fácil. La memoria es eterna. El debate continuó durante otro siglo. Pero poco a poco, la facción de Kira ganó apoyo. Los humanos del vacío eligieron ser testigos sobre la destrucción. Eligieron ser la conciencia de la galaxia en lugar de su verdugo. Comenzaron a prepararse. De vuelta al presente, la embajadora Vela se presentó ante el Consejo Interno con un informe que nadie quería. Escuchen. Nuestro análisis está completo, anunció. La flota humana contiene aproximadamente 50.000 naves. Cada una es más grande y avanzada que cualquier otra que poseamos. Sus sistemas de armas escapan a nuestra comprensión. Sus capacidades defensivas son inconmensurables. Si deciden atacar, no podemos detenerlos. El almirante Torvak dio un puñetazo sobre la mesa. Imposible. Tenemos 3.000 naves. Tenemos el poderío militar combinado de 100 especies. ¿Me está diciendo que un puñado de supervivientes de un mundo primitivo nos ha superado a todos? Lo han hecho durante 1000 años, respondió Vela.
Durante 1000 años sin nada que hacer más que odiarnos y prepararse para 1000 años de desarrollo ininterrumpido. Sí, almirante, nos han superado. El canciller Morat palideció. Entonces debemos negociar. Ofrecerles lo que quieran. Territorio, recursos, reparaciones. No creo que quieran nada de eso, dijo Vela en voz baja. Nos hicieron una pregunta. Nos preguntaron por qué. ¿Por qué? ¿Por qué destruimos su mundo? ¿Por qué asesinamos a su especie? Porque los borramos de la historia y celebramos su muerte durante 1000 años. Veo miró alrededor de la mesa a los seres más poderosos de la galaxia. He leído los registros. Canciller, sé lo que hicieron nuestros antepasados. ¿Puede alguno de ustedes darles una respuesta? El silencio se prolongó un largo momento. Nadie habló. Nadie pudo. Finalmente, el anciano Dren se aclaró la garganta. Alguien debe ir a ellos. Alguien debe intentar explicar. O al menos alguien debe intentar comprender qué quieren realmente. Eso suena a suicidio. El almirante Torbox gruñó. Tal vez. Dren estuvo de acuerdo. Pero puede que sea nuestra única oportunidad. Miró a Vela con algo parecido al respeto. Encontraste la verdad cuando otros querían enterrarla. Hiciste preguntas cuando te dijeron que guardara silencio. Creo que debería ser nuestro embajador ante los humanos. Vela sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Yo? Soy el miembro más joven del cuerpo diplomático. No tengo experiencia en algo así. Ninguno de nosotros tiene experiencia en algo así. El canciller Moreau dijo con gravedad. Pero Dren tiene razón. ¿Sabes lo que hicimos? No te has pasado la vida inventando mentiras para ocultarlo. Quizás eso te convierte en la única que pueda hablarles con sinceridad. Vela observó los rostros asustados de los líderes de consejo. Pensó en el mundo en llamas y en los 8.000 millones de nombres. Pensó en las naves que aguardaban en la oscuridad. Iré, dijo, pero no les mentiré. Pidan lo que pidan. Diré la verdad. La verdad puede condenarnos a todos. El almirante Torbox advirtió. Las mentiras ya lo hicieron. Vela respondió. Esa noche, abordó una pequeña lanzadera diplomática y voló hacia la flota humana. Tras ella, el consejo observaba, esperaba y rezaba a dioses que apenas recordaban. Delante de ella, 50.000 naves flotaban en el vacío como un juicio a la espera de caer. Y en algún lugar entre esas naves, Kirachen observaba la lanzadera que se acercaba con ojos que habían visto durante 1000 años de dolor. Había esperado este momento durante toda su interminable vida. La lanzadera de Caret Vila se acercaba a la nave insignia humana y se sentía más pequeña a cada instante. La nave que tenía ante ella era enorme, una montaña oscura flotando en el espacio. Su casco se extendía kilómetros en todas direcciones, liso, negro y silencioso. No se veían armas, pero Vela podía sentir el poder que irradiaba como el calor de una estrella. Su sistema de comunicación cobró vida. Nave del Consejo, tiene autorización para atracar en la Bahía 7. Siga las instrucciones. No se desvíe de la ruta marcada. La voz era humana, hablando en estándar galáctico con un ligero acento que Vela nunca antes había oído. Siguió las luces como se le indicaba, guiando su pequeña lanzadera hacia el interior de la enorme nave. La bahía de atraque por sí sola era más grande que la mayoría de las estaciones espaciales de Consejo. Cientos de otras naves descansaban en ordenadas filas, naves de todos los tamaños y configuraciones. Los humanos se movían entre ellas, trabajando, hablando y viviendo. Sus vidas. Vela se dio cuenta, conmocionada, de que aquello no era solo una nave de guerra. Era una ciudad. Un grupo de bienvenida la esperaba en la plataforma de aterrizaje. Eran humanos, vestidos con sencillos uniformes grises, sin condecoraciones ni insignias de rango. Sus rostros reflejaban calma y curiosidad mientras la observaban salir de la nave. La embajadora Vela dijo, «La líder humana, una mujer alta de piel oscura y cabello plateado, es bienvenida a bordo de la Memoria de la Tierra. Soy la comandante Sasa y la llevaré a conocer al almirante Chen». Vela subió a cubierta y observó la inimaginable escala del lugar. «Esta nave, nunca he visto nada igual». «No», asintió la comandante Sasa. «No lo habrías hecho. Sígueme, por favor». Caminaron por pasillos que parecían interminables. Vela vio jardines llenos de plantas que no reconocía. Vio bibliotecas repletas de libros de papel. Vio escuelas donde los niños aprendían y reían. Vio cafeterías, talleres y teatros. Vio vida. «¿Cuántas personas viven en esta nave?», preguntó.
La memoria de la Tierra alberga aproximadamente 2 millones de residentes permanentes. La comandante Sasa respondió, es una de nuestras naves urbanas más pequeñas. La mente de Vela luchaba por comprender. 2 millones de personas en una sola nave, y esta era pequeña. Los informes habían identificado 50.000 naves en la flota humana. ¿Cuántos humanos había? ¿En cuántos se habían convertido en 1000 años? Llegaron a una gran puerta final de un largo pasillo. La comandante Sasa se detuvo y se giró para mirar a Vela. La almirante la espera dentro. Debo advertirle, embajador, que es muy anciana. Recuerda cosas que el resto de nosotros solo sabemos por los registros. Ha llevado una pesada carga durante mucho tiempo. Por favor, trátela con respeto. Lo entiendo, dijo Vela, aunque no estaba segura de ello. La puerta se abrió y Vela entró en una habitación diferente a todo lo que había esperado. Era un jardín. Los árboles crecían de tierra de verdad. Las flores florecían de todos los colores. Un pequeño arroyo corría por el centro, desembocando en un estanque donde los peces nadaban en círculos perezosos. Los pájaros cantaban en las ramas. El aire olía a crecimiento y vida. En el centro del jardín, una anciana estaba sentada en un sencillo banco. Tenía cabello blanco y el rostro surcado por siglos de antigüedad, pero sus ojos eran jóvenes y penetrantes, llenos de una intensidad que hizo que Vela quisiera apartar la mirada. Embajadora Vela de los R, dijo la anciana. Su voz era suave, pero se oyó con claridad por todo el jardín. Soy Kira-chan. Por favor, siéntese conmigo. Vela se acercó al banco y se sentó con cuidado. De cerca, pudo ver el peso de los años en el rostro del almirante Chen. No solo décadas o siglos, sino milenios. Esta mujer había estado viva cuando la tierra ardió. Te preguntas cuántos años tengo, dijo Kira con una leve sonrisa. Desde hace 043 años. Nací en el Éxodo, 12 años después de que huyera de tu galaxia. Mi madre me acercó a la ventana de observación y me dijo que la luz que vi provenía de nuestro mundo muerto. Nunca he olvidado ese momento. No sé qué decir, admitió Vela. Lo siento. Parece completamente inadecuado. Lo es. Kira asintió. Pero aprecio que entiendas que tus líderes te enviaron porque eres joven y honesta. Esperan que tu inocencia los proteja de alguna manera del juicio. Se equivocan, pero aún así fue una decisión inteligente. Vine porque quiero entender. Vela dijo, leí los registros antiguos. Sé lo que hizo el consejo, pero no entiendo por qué. Y no entiendo qué quieres ahora. Kira la observó durante un largo momento. Luego se levantó y le ofreció la mano. Ven conmigo. Quiero mostrarte algo. Caminaron por el jardín hasta una puerta oculta. Detrás había una cápsula de transporte que los llevó a las profundidades de la nave. Cuando emergieron, Vela se encontró al borde de un espacio imposible. Era la Tierra, no una grabación ni un simple holograma. Era una recreación perfecta de la superficie del planeta que se extendía kilómetros en todas direcciones. Vela podía ver ciudades, bosques, montañas y océanos. Podía ver gente caminando por las calles. Podía oír los sonidos del tráfico, las conversaciones y la vida. Esto es, el monumento, dijo Kira en voz baja. Cada fragmento de datos que el Éxodo guardó, cada imagen, cada grabación, cada obra de arte, música y literatura. Lo reunimos todo y construimos este lugar. Puedes caminar por ciudades que ya no existen. Puedes ver rostros de personas que murieron hace miles de años. Puedes experimentar todo lo que se perdió. Val avanzó en un día. Se detuvo en una esquina de una ciudad llamada Nueva York. Los humanos se movían a su alrededor, haciendo sus vidas cotidianas, completamente inconscientes de que eran fantasmas. Podía oírlos reír, discutir y cantar. Podía oler la comida que se cocinaba en los restaurantes cercanos. Era tan real, tan vivo. 8437-212-93. Kira dijo que ese es el número exacto de humanos que murieron cuando el Consejo quemó nuestro mundo. Conocemos cada nombre. Tenemos registros de cada vida, no solo números en una página, sino personas reales con esperanzas, miedos y sueños. Condujo a Vela a un enorme muro que se alzaba más alto que cualquier edificio. Los nombres estaban grabados en su superficie, extendiéndose hacia arriba y hacia arriba hasta que desaparecieron en el cielo artificial. Millones y millones de nombres. Este muro contiene el nombre de cada persona que murió. Kira continuó. Se necesitan 7 días para caminar de un extremo a otro.
7 días solo para leer los nombres, y cada nombre representa una vida robada, un futuro borrado, una historia que jamás se contará. Vela sintió que las lágrimas le corrían por la cara. Había leído los números en los registros antiguos, pero los números eran abstractos. Esto era real. Este era el peso del genocidio, grabado en piedra y preservado para la eternidad. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué hicimos esto? Kira se giró para mirarla. Tus antepasados descubrieron un mineral bajo la superficie de la Tierra. Lo llamaron elemento 115 en nuestro idioma. Era único en el universo conocido. Podría haber revolucionado más rápido que la luz. Convirtió a Consejo en la fuerza más poderosa existente. Exigieron que la humanidad entregara nuestro mundo y aceptara la servidumbre permanente como pago por poder vivir. Y cuando nos negamos, decidieron que éramos una amenaza. No porque pudiéramos luchar contra ellos. No podíamos. Nuestra tecnología era primitiva comparada con la de ellos. Éramos una amenaza porque dijimos que no, porque elegimos la muerte antes que la esclavitud, porque demostramos que no todas las especies podían ser conquistadas. La voz de Kira se endureció. No solo querían el mineral, querían obediencia. Se la negamos. Así que nos convirtieron en un ejemplo. Quemaron nuestro mundo y nos borraron de la historia para que ninguna otra especie pensara jamás en resistirse. Val se sentó pesadamente en un banco cercano. Todo lo que le habían enseñado sobre el Consejo, sobre la civilización galáctica, sobre la noble historia de su propia especie, eran mentiras construidas sobre las tumbas de 8.000 millones de personas asesinadas. No sé cómo arreglar esto, dijo con sinceridad. No creo que nadie pueda. Tienes razón, respondió Kira. Nada puede resucitar a los muertos. Nada puede deshacer 1000 años de dolor. Pero tú puedes hacer algo que podría importar casi tanto. ¿Qué? Kira se sentó a su lado. Puedes decir la verdad. Puedes asegurarte de que lo que nos pasó nunca se olvide. Puedes derribar las mentiras y hacer que la galaxia vea lo que realmente es el Consejo. Nunca lo aceptarán. El Consejo se basa en esta mentira. Admitir la verdad destruiría todo lo que han construido. Sí, lo haría. Kira sonrió, pero no había alegría en ello. Y esa es nuestra justicia. No la muerte, no la destrucción, la verdad. Podríamos reducir a cenizas todos los mundos del Consejo. Tenemos el poder. Tenemos la tecnología. Podríamos exterminar a todas las especies que votaron por nuestra extinción, pero eso nos haría simpatizar con ellos. Eso demostraría que tenían razón en temernos. En cambio, elegimos dejarlos vivir con lo que hicieron. Elegimos hacerles recordar para siempre que su civilización comenzó con un genocidio. Vela pensó en la celebración a la que había asistido, el aniversario de la purificación. Pensó en los discursos orgullosos y las sonrisas mentirosas. Pensó en lo que significaría reemplazar esas mentiras con la verdad. Destrozará el Consejo, dijo. Las especies más jóvenes exigirán respuestas. Las viejas alianzas se desmoronarán. Podría haber una guerra civil. Tal vez Kira lo reconoció. O tal vez te hará mejor. Quizás enfrentar la verdad te obligue a convertirte en la civilización que siempre afirma ser. Esa es nuestra esperanza. Por eso elegimos este camino en lugar de la venganza. Metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño cristal. Este contiene todo, cada registro de lo sucedido, cada na. Vela regresó al espacio del Consejo con el peso de 8.000 millones de almas en su bolsillo. El pequeño cristal se sintió más pesado que cualquier carga que jamás hubiera conocido. Contenía la verdad, y la verdad que estaba descubriendo era lo más pesado del universo. El Consejo Interno la esperaba cuando llegó. El canciller Morot, el almirante Torvak, el anciano Dren y todos los demás estaban sentados alrededor de su pulida mesa, con los rostros tensos por el miedo y la esperanza. Querían creer que Vela había negociado algún tipo de trato. Querían creer que la pesadilla podría desaparecer. Val destrozó esa esperanza con sus primeras palabras. No quieren territorio. No quieren recursos. No quieren reparaciones. Colocó el cristal sobre la mesa. Quieren que recordemos. El silencio que siguió fue absoluto. 12 de los seres más poderosos de la galaxia miraron el diminuto cristal como si fuera una bomba a punto de explotar. ¿Recordar qué?, preguntó finalmente el canciller Morat. Todo. Vela activó el cristal e imágenes holográficas llenaron la habitación. La Tierra antes del ataque, azul, verde y hermosa. La flota del Consejo llegando, con las armas cargadas. El fuego que lo consumió todo. Los 8.000 millones de rostros de los muertos,
pasando de largo, demasiado rápidos para verlos, pero demasiado lentos para ignorarlos. Esto es lo que hicieron nuestros ancestros, continuó Veyla. Exigieron la rendición de la humanidad. Cuando los humanos se negaron, quemaron su mundo y los borraron de la historia. Nos dijeron que era una purificación de la contaminación biológica. Mintieron. Asesinaron a 8.000 millones de personas porque tuvieron el coraje de decir que no. El almirante Torvak se levantó bruscamente, su silla rozando el suelo. Esto es propaganda. Los humanos crearon esto para manipularnos, para debilitar nuestra determinación antes de atacar. No es propaganda, dijo el anciano Dren en voz baja. Su voz sonaba cansada. He visto los registros originales. Mi ancestro votó por la destrucción. Lo que ella nos muestra es la verdad. Tú lo sabías. Los numerosos ojos de la ministra Jenna se abrieron de par en par, conmocionada. Lo sabías y no dijiste nada durante todos estos años. Todos lo sabíamos, respondió Dren. Todas las especies fundadoras lo sabían. Acordamos enterrarlo para proteger al Consejo y preservar la estabilidad galáctica. Nos dijimos que era necesario. Nos dijimos que el pasado no importaba. Miró las imágenes del mundo en llamas. Nos equivocamos. La sala estalló en caos. Los representantes se gritaron acusaciones. Algunos exigieron saber quién más lo sabía. Otros insistieron en que la información debía ser suprimida, ocultada de nuevo antes de que pudiera difundirse más. Unos pocos simplemente permanecieron sentados en silencio atónito, viendo cómo su comprensión de la historia se desmoronaba a su alrededor. El canciller Morat levantó las manos pidiendo silencio. Basta. Luchar entre nosotros no resuelve nada. Debemos decidir qué hacer. ¿Qué hay que decidir?, gruñó el almirante Torvak. Suprimimos esta información y nos preparamos para la guerra. Los humanos claramente intentan dividirnos antes de atacar. Podrían haber atacado sin previo aviso. Veyla señaló. Su tecnología es tan superior a la nuestra que no podríamos detenerlos si lo intentaran. Eligieron hablar. Eligieron darnos una oportunidad. ¿Una oportunidad para hacer qué? Para reconocer lo que hicimos, para recordar a los muertos, para enseñar la verdad en lugar de mentiras. Val miró alrededor de la mesa. Quieren que declaremos un día de luto galáctico. Quieren que todas las especies sepan qué le sucedió a la Tierra. Quieren que la verdad forme parte de nuestra historia para siempre. Imposible, dijo Morot rotundamente. Tal admisión destruiría el Consejo. Las especies perderían la fe en nuestras instituciones. Las alianzas se desmoronarían. Habría caos. Habrá caos de cualquier manera, respondió Veyla. Los humanos ya están transmitiendo la verdad a todos los mundos del espacio del Consejo. La información se está difundiendo, nos guste o no. Nuestra única opción es admitir la verdad voluntariamente o que nos la impongan. El debate continuó durante horas. Algunos líderes abogaron por la supresión total, utilizando todos los recursos para bloquear las transmisiones humanas. Otros abogaron por la rendición inmediata, dando a los humanos lo que quisieran para evitar la destrucción. Unos pocos sugirieron un ataque preventivo, un intento desesperado por destruir la flota humana antes de que fuera demasiado tarde. El anciano Dren escuchó todo con creciente tristeza. Finalmente, se puso de pie y habló. Hace 1000 años, mi antepasado tomó una decisión. Ella eligió asesinar a miles de millones de inocentes antes que enfrentarse a un universo donde no todas las especies se sometían a la autoridad del Consejo. Eligió el genocidio antes que la aceptación. Eligió el miedo antes que el honor. Su voz se hizo más fuerte. No tomaré la misma decisión. Decimos la verdad. Digo que aceptemos la responsabilidad de lo que hicimos. Digo que nos convirtamos en la civilización que siempre pretendimos ser. Es fácil para ti decirlo. El almirante Torvak se burló. Tu especie ni siquiera era militar. No diste la orden de disparar. No. Dren estuvo de acuerdo. Simplemente votamos que sí cuando pidieron permiso. Todos somos culpables. Cada especie fundadora. Cada generación que guardó el secreto. Cada líder que celebró el aniversario del asesinato en masa. Miró a Veyla. Quizás es hora de que una generación más joven nos lidere. Una que no cargue con nuestra vergüenza. Veyla sintió el peso de todas las miradas en la sala. No estoy calificado para liderar el Consejo. Ninguno de nosotros lo está, respondió Dren. Pero eres el único dispuesto a decir la verdad. Eso te hace más calificado que cualquiera de nosotros. La votación se convocó esa noche. Estuvo reñida, más reñida de lo que Veyla esperaba.
La vieja guardia luchó duro para mantener las mentiras que los habían protegido durante milenios. Pero los representantes más jóvenes, aquellos que habían conocido la verdad y se habían horrorizado por ella, votaron por el cambio. Por un margen de 7-5, el Consejo Galáctico acordó reconocer su genocidio de la humanidad. El anuncio fue transmitido a todos los mundos en el espacio del Consejo. A la mañana siguiente, el canciller Morot leyó las palabras él mismo, su voz firme a pesar de la vergüenza visible en su rostro. Hace 4.000 años, los miembros fundadores de este consejo cometieron un acto de maldad atroz. Destruyeron un mundo llamado Tierra y asesinaron a 8.000 millones de seres inocentes. Lo hicieron no por necesidad, sino por codicia y miedo. Mintieron sobre sus acciones y enseñaron esas mentiras a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Hoy, terminamos con esas mentiras. Hoy reconocemos la verdad. Hoy comenzamos a recordar. La respuesta fue inmediata y abrumadora. En 100 mundos, los ciudadanos se reunieron en las calles, algunos para protestar, algunos para lamentar, algunos simplemente para tratar de comprender. Los gobiernos emitieron declaraciones de conmoción y condena. Alianzas que se habían mantenido durante milenios comenzaron a fracturarse a medida que las especies cuestionaban todo lo que les habían enseñado sobre su historia compartida. Era un caos, tal como Morat había predicho, pero también era algo más. Era la verdad. Veyla regresó a la flota humana para entregar la respuesta del consejo. Encontró a la almirante Kira Chen de pie ante un enorme ventanal mirando las estrellas. «Vi tu anuncio», dijo Kira sin darse la vuelta. «Fue un buen discurso. Casi creí que Morot lo lamentaba». «Algunos lo sienten», respondió Veyla. «Otros solo tienen miedo. Pero hicieron lo que les pediste. Dijeron la verdad». «Sí, lo hicieron». Kira se giró para mirarla. «¿Sabes cuánto tiempo he esperado este momento? Miles de años cargando con los muertos. Miles de años planeando, esperando y temiendo que, cuando llegara el momento, elegiríamos la venganza en lugar de la verdad». Sonrió, pero tenía los ojos húmedos. «Cuando vives tanto como yo, aprendes que la victoria rara vez se ve como la imaginabas». «¿Es esto una victoria?», preguntó Veyla. «El consejo se está desmoronando. Las especies se pelean entre sí. Todo es incierto. Siempre lo fue. El consejo lo ocultó tras bonitas mentiras». Kira se acercó a un asiento cercano y se dejó caer pesadamente. En ese momento parecía vieja, más vieja que sus años ya imposibles. «Estoy cansada, embajadora. He llevado esta carga durante tanto tiempo. Me he mantenido viva gracias a tecnologías que no deberían existir. Todo porque necesitaba ver este día. Y ahora que ha llegado, no sé qué hacer conmigo misma». Val se sentó frente a ella. «¿Qué pasa ahora? ¿Se integrará tu gente a la galaxia? ¿Te unirás al consejo? Eso lo decidirá la próxima generación. He guiado a mi pueblo hasta este momento. Lo que venga después debería ser su decisión, no la mía». Kira miró a Veyla con algo parecido al afecto. «Lo has hecho bien, jovencita. Te enfrentas a verdades que habrían destrozado la mayoría de los seres. Defendiste la honestidad cuando todos a tu alrededor exigían mentiras. Me das esperanza de que esta galaxia puede convertirse en algo mejor de lo que era». «No tengo esperanzas», admitió Veyla. «Tengo miedo. Todo lo que creía sobre mi civilización estaba equivocado. Ya no sé quiénes somos. Ese es el principio de la sabiduría». Kira dijo que el primer paso para mejorar es admitiendo que eras peor de lo que pensabas. Extendió la mano y tomó la de Veyla. «No te mentiré. El camino por delante será duro. Habrá quienes se resistan a la verdad, que luchen por restaurar las viejas mentiras. Habrá violencia, traición y sufrimiento. Pero también habrá crecimiento, cambio, tal vez incluso redención». «¿Crees en la redención?», preguntó Veyla después de todo lo que le hicieron a tu gente. Kira guardó silencio un largo rato. Cuando habló, su voz fue apenas un susurro. «Yo también. Si no creo que la gente puede cambiar, ¿qué sentido tenía todo esto? ¿Qué sentido tenía elegir la verdad sobre la venganza?». Apretó la mano de Veyla. «Mis antepasados podrían haber reducido tu galaxia a cenizas. Eligieron no hacerlo. Eligieron darte la oportunidad de ser mejor. Tengo que creer que la oportunidad significa algo». Veyla pensó en el mundo en llamas y en el muro de nombres. Pensó en los niños que aprendían mentiras y en los líderes que encubrían asesinatos. Pensó en todas las formas en que Conir había pasado desde que la verdad sacudió la galaxia. En todo el espacio de consejo, todos los mundos celebraban el primer Día del Recuerdo Galáctico.
Las pantallas en cada ciudad, en cada estación, en cada nave mostraban lo mismo: los nombres de los 8.000 millones de humanos que habían muerto en la Tierra. Los nombres se desplazaban sin parar, demasiado rápido para leerlos, pero demasiado lento para ignorarlos. Se necesitaría todo el día para mostrarlos todos. En el mundo natal de Serre, la embajadora Vela se encontraba en la plaza central de la capital. Miles de sus compatriotas la rodeaban, observando el nombre pasar en silencio. Algunos lloraban, otros agachaban la cabeza avergonzados. Algunos simplemente miraban fijamente, intentando comprender cómo su civilización se había construido sobre una mentira tan terrible. Vela había pasado el último año viajando de mundo en mundo, diciendo la verdad sobre la Tierra. Había hablado ante multitudes de millones y ante pequeños grupos de escépticos. Había respondido a preguntas sin respuestas convincentes. Se había enfrentado a la ira, la negación y el dolor a partes iguales. Y lenta y dolorosamente, la galaxia había comenzado a cambiar. El antiguo consejo había desaparecido, disuelto en el caos que siguió a la revelación. En su lugar, se estaba formando un nuevo gobierno, uno que incluía representantes de todas las especies, incluida la humanidad. Las especies fundadoras habían perdido su estatus especial. Los crímenes de sus ancestros las habían despojado de la autoridad que habían tenido durante milenios. Algunos lo habían aceptado con gracia. Otros habían luchado contra ello, desesperados por mantener el poder que habían heredado de asesinos. Hubo violencia, hubo traiciones, hubo días oscuros en los que Val se preguntó si la galaxia se desgarraría. Pero no fue así. Todavía no. Y cada día que pasaba sin destrucción era una pequeña victoria. Los nombres seguían desplazándose por las pantallas. 8.437,212,93. Cada nombre, una vida. Cada vida, una historia que nunca se contaría. Vela pensó en la almirante Kira Chan, quien vio arder la Tierra de pequeña y conservó ese recuerdo durante 4.000 años. Pensó en los humanos del vacío que transformaron su dolor en paciencia y su rabia en testimonio. Pensó en la decisión que tomaron de buscar la verdad en lugar de la venganza. Esa decisión salvó a la galaxia de la destrucción. Ahora les tocaba a otros demostrar que había valido la pena. Lejos del espacio del Consejo, al borde del gran vacío, la flota humana permanecía anclada. 50.000 naves aún flotaban en la oscuridad, observando y esperando. Pero su propósito había cambiado. Ya no eran un arma dirigida al corazón de la civilización galáctica. Eran un recordatorio, un monumento, una promesa de que la verdad nunca volvería a ser olvidada. La almirante Kira se encaminaba por los jardines de la memoria de la Tierra, a solas con sus pensamientos. La nave estaba más silenciosa de lo que había estado en años. La mayor parte de la población se había mudado a los nuevos asentamientos humanos, que se estaban estableciendo en el espacio del Consejo. Las grandes naves ciudades se estaban convirtiendo en monumentos preservados para que las generaciones futuras los visitaran y recordaran. Kira estaba cansada. Por primera vez en 4.000 años, se sentía lista para descansar. Una niña pasó corriendo junto a ella, persiguiendo una pelota por los parterres. No debía tener más de 8 años, con cabello oscuro y ojos brillantes. La seguían otros 2 niños, un CRE con un azul brillante, Escamas y un Melax con una docena de perros de hielo que se agitaban. Kira se detuvo y los observó jugar. Niños humanos y alienígenas corriendo y riendo juntos. Un año atrás, semejante espectáculo habría sido imposible. Ahora se estaba volviendo común. La niña humana notó que Kira la observaba y corrió hacia ella, olvidando su pelota. ¿Eres la almirante?, preguntó la niña. ¿La mayor que todos?, sonrió Kira. Soy yo. Mi maestra dijo, ¿recuerdas la Tierra? La verdadera Tierra antes de que la quemaran. Yo tampoco la recuerdo, respondió Kira. Nací después, pero mi madre lo recordaba. Me contaba historias y las he guardado desde entonces. La niña lo pensó seriamente. Es mucho tiempo para recordar historias. Lo es. Kira asintió. Pero algunas historias son demasiado importantes para olvidarlas. La niña artesana se acercó con cautela. Mis padres dicen que tu gente podría habernos destruido. Dicen que tenías el poder de quemar todos nuestros mundos como nosotros quemamos el tuyo. Kira se arrodilló para quedar a la altura de los niños. Es cierto, podríamos haberlo hecho. Teníamos la tecnología y los números. Teníamos todo el derecho a vengarnos de lo que les hicieron a nuestros antepasados. ¿Por qué no lo hiciste?,
preguntó la niña Melax a sus charlas de hielo, temblando de curiosidad. Kira consideró la pregunta con detenimiento. ¿Cómo le explicaste 1000 años de filosofía y debate a una niña? ¿Cómo le transmitiste el peso de una decisión que había durado generaciones? Porque la venganza no habría devuelto a nuestra gente, dijo finalmente. Solo habría creado más muertos para que otros los lloraran. No queríamos que la galaxia tuviera más nombres que recordar. Queríamos que recordara los nombres que ya existían. Es triste, dijo la niña humana. Sí, asintió Kira. Lo es, pero también es esperanzador porque ahora los tres pueden jugar juntos. Sus especies pueden aprender unas de otras y construir cosas juntas. Eso no habría sido posible si hubiéramos elegido la destrucción. Los niños se miraron entre sí. Luego volvieron a mirar a Kira. Mi maestra dice que morirás pronto, dijo la niña humana con la franqueza de los jóvenes porque eres demasiado viejo. Tu maestra probablemente tenga razón. He vivido mucho tiempo, más de lo que nadie debería. Pero no importa. Pude ver lo que necesitaba ver. ¿Qué necesitaban ver ustedes? Kira miró a los tres niños, de pie juntos en el jardín de una nave que llevaba el nombre de un mundo muerto. Pensó en todos los años de espera y planificación. Pensó en su madre, apretándola contra la ventana para ver la luz de su mundo natal en llamas. Pensó en la decisión que había tomado y en el futuro que había luchado por crear. Esto, dijo en voz baja, necesitaba ver esto. Esa noche, los humanos celebraron una votación. Llevaban meses celebrando votaciones, debatiendo si integrarse con la civilización galáctica o permanecer separados en el vacío. Las discusiones habían sido feroces por ambas partes. Algunos querían regresar y reclamar su lugar entre las estrellas. Otros no querían tener nada que ver con la especie que había intentado borrarlos. Kira emitió su voto y luego se sentó a ver los resultados. Estaba demasiado cansada para seguir sintiéndose nerviosa. Pasara lo que pasara, había hecho su parte. El recuento final estaba reñido, más reñido de lo que nadie esperaba. Pero al final, la votación fue clara. La humanidad regresaría. No como conquistadores, ni como víctimas, sino como vecinos. Construirían nuevos mundos y compartirían su tecnología. Se unirían al nuevo consejo como iguales. Avanzarían hacia un futuro que sus antepasados habían creído imposible al morir. Kira recibió la noticia con un silencioso asentimiento. Pensó en su madre, en Maya Chen, quien había guiado el éxodo hacia el vacío, en todas las generaciones que había mantenido la fe durante la larga oscuridad. Habían soñado con este momento. Lo habían sacrificado todo para lograrlo. Posible. Ahora era el momento de que una nueva generación tomara el control. A la mañana siguiente, Kira regresó a el monumento. Caminó por las calles holográficas de Nueva York, pasando junto a edificios que ya no existían, bajo un cielo que se había consumido milenios atrás. Escuchó los sonidos de una ciudad que solo vivía en el recuerdo. Finalmente, llegó al muro de nombres. 8.437,212,93. Había recorrido este muro más veces de las que podía contar. Había trazado los nombres con los dedos y susurrado oraciones por almas que nunca había conocido. Hoy, añadió su propio nombre, no grabado en la piedra, solo un susurro arrastrado por el viento artificial. Una promesa de que los vería pronto. Kira Chen, de 44 años, última superviviente de la generación que huyó de la Tierra, cerró los ojos y finalmente se permitió descansar. A lo largo de la galaxia, en 100 mundos diferentes, los nombres de los muertos seguían desfilando por las pantallas. 8.000 millones de historias robadas, 8.000 millones de vidas borradas, 8.000 millones de razones para recordar. Y junto a esas pantallas, a lo largo de la galaxia, niños de todas las especies permanecían unidos. Humano, CR, Melax y docenas de otros. Vieron pasar los nombres. Y aprendieron. Aprendieron lo que hicieron sus ancestros. Y aprendieron por qué importaba. Aprendieron que la verdad era más fuerte que las mentiras. Que la memoria era más poderosa que la venganza. Que las decisiones que tomaron resonarían a través de milenios. Aprendieron que el pasado no podía cambiarse, pero que el futuro aún se estaba escribiendo. Y en algún lugar del vacío entre galaxias, una nave llamada Memoria de la Tierra flotaba en la oscuridad, llevando los fantasmas de 8.000 millones de almas hacia un futuro que habían muerto por crear. Un futuro donde sus nombres jamás serían olvidados. Un futuro donde los hijos de sus hijos se pararían entre las estrellas y recordarían. Un futuro que lo había costado todo y lo valía todo.
Un futuro que comenzó con 3 simples palabras: